Norte. Bienvenidos y bienvenidas a la UCI, a esta jornada de la carrera de abogacía, como les decía. Mi nombre es María Laura Ochoa y como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración me convocó, nuestra querida directora de la carrera, Mariana Rospide, para que abra este espacio que se titula Abriendo Camino a Instituciones Jurídicas Más Humanizantes. Y voy a comenzar esta conversación, esta apertura que me pidió Mariana, por el rol que tienen las universidades en la construcción de instituciones jurídicas más humanizantes. Y ya la Ley de Educación Superior, la Ley 24.521 del año 95, en su artículo 3, prevé que la educación tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística, técnica, en el más alto nivel, para contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y los valores que requieren la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto por el medio ambiente, las instituciones de la República y la vigencia del orden democrático. Eso ya decía en el año 95, hace más de 25 años, la Ley de Educación Superior. Y 3 años después, la UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, en un intento por humanizar la formación brindada por las instituciones universitarias, en octubre, en una reunión que se celebró en París en el mes de octubre, justamente, como estamos ahora, unos días de hoy, establece las acciones que deberán implementar las universidades en la formación de los profesionales de este siglo XXI. O sea, 2 años antes de que comenzara el milenio hicieron esta declaración desde la UNESCO. Y entre las prioridades que debían fijar las universidades, ¿no es cierto?, en sus programas, prevé el respeto por la ética, el rigor científico e intelectual, el abordaje multi y transdisciplinario del conocimiento, y más adelante agrega los principios fundamentales de una ética humana aplicados a cada profesión y en todos los ámbitos del quehacer humano. También voy a citar a otro estudioso de esto que es la enseñanza de la ética en la universidad, que es Miguel Martínez, un profesor de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Educación, que nos dice, ¿no?, durante los últimos años asistimos a una nueva conceptualización de la educación universitaria. Ya no se trata solo de adquirir conocimientos teóricos y habilidades técnicas y profesionales, sino de demostrar una actuación competente. En la enseñanza por competencias, además de las cognitivas, funcionales o técnicas, están las competencias personales. Y estas últimas se han convertido en un tema de preocupación académica y también social, profesional, política y cultural. La universidad es una institución protagonista del nuevo orden económico, profesional, social y cultural, porque en estas universidades se forman los nuevos cuadros que van a liderar las instituciones y las organizaciones encargadas de tomar y de implementar las decisiones económicas, políticas, culturales, sociales en sus comunidades. En este sentido, la formación del carácter y de la identidad del universitario se torna indispensable. Y cito también a nuestra querida profesora Teresita García Bazán, que en un trabajo que hicimos desde la UCI para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reflexiona: es entonces responsabilidad principal de la universidad como formadora no solo brindar los conocimientos apropiados a cada futuro profesional, sino sobre todo guiarlo en el fin natural y propio de su profesión. Los alumnos reciben el acervo técnico y cultural universal, no para apropiárselo y hacer con ello lo que quieran, como si hubiesen comprado una cosa. Deben con ello honrar a la humanidad. La universidad otorga herramientas preciadas para curar, para organizar, defender, crear, descubrir, para intervenir en la sociedad y hacerla mejor. Dejo entonces esta invitación para trabajar en este encuentro desde esta mirada acerca de la educación universitaria. En particular, en el día de hoy, como nos adelantaba ya Mariana, vamos a abordar los derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y el rol que tenemos los operadores jurídicos y los efectores que los acompañamos, en particular una figura que nos ha convocado hoy, que es la del referente afectivo. Así que agradezco a la directora de la carrera, Mariana Rospide, por esta invitación, y dejo entonces
abierta la escucha de este gran panel que conformó para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Laura. Le vamos a dar la palabra a quien fue el referente para generar esta jornada, un poco quien nos disparó esto de convocarlo y convocar a distintas personas para poder hablar de la importancia y también de involucrar e involucrarnos en la comunidad y desde lugares donde a veces creemos que no podemos hacer nada y sin embargo se nos abren puertas para colaborar y generar vínculos que no son solamente jurídicos. Le voy a dar la palabra a Pablo Ernesto Raffo, que él es el juez a cargo del Juzgado de Familia número 2 de San Miguel, del Departamento Judicial de San Martín, especialista en Derecho de Familia, especialista en la problemática del uso indebido de drogas, fue docente de las materias Derecho de Familia y Sucesiones y Derechos de la Infancia en el Derecho de Familia, autor de varias publicaciones relacionadas con temas de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Pablo, por hoy acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría poder participar de esta jornada. Me interesa, como saben, muchísimo el tema y bueno, compartir este panel con personas que conozco y que bueno, respeto muchísimo en su trabajo cotidiano. Voy a ser muy breve, después Sandra Veloso va a desarrollar un poco más la idea de lo que es el registro de cuidadores familiares, que es lo que se nos ocurrió, digamos, hace 2 años y presentamos en la Corte. A ver. ¿Me escuchan? Sí, perdón, Sí. había una interrupción en un audio, pero ya lo muteo. Ahí seguimos. Bueno, les decía que hace 2 años presentamos en realidad fue hace 3 años, hace 2 años la Suprema Corte de Justicia de la Provincia aprobó un proyecto que presentamos surgido de una necesidad que veíamos nosotros desde el juzgado, de la práctica cotidiana, que tenía que ver con la necesidad de garantizar el derecho de todos los niños y niñas a vivir en familia, de aquellos niños que pueden y quieren ser adoptados, y de aquellos niños que no. Hay quienes trabajamos en situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas, sabemos que hay muchas situaciones en las que el artículo 594 del Código Civil y Comercial, que habla de la adopción como figura que va a garantizar el derecho de todo niño o niña a vivir en familia, muchas veces queda corto, muchas veces no cubre todas las situaciones de niños y niñas que están sin cuidados parentales y que tienen deseo de vivir en familia. Entonces, nosotros veíamos que a través de las publicaciones que hace la Suprema Corte de Justicia de convocatorias públicas, donde se buscan habitualmente referentes afectivos para estos niños y niñas, que en este momento no sé el número exacto de publicaciones que hay, pero es cercano a las 250 publicaciones que hay en la página de la Corte, buscando personas que se quieran postular para ser referentes afectivos de estos niños y niñas. Para figuras, como dice las convocatorias que hace la Corte, figuras análogas de cuidado, análogas a la adopción. ¿Sí? En muchas situaciones donde, como yo digo, no es posible la adopción. Tanto el Código Civil como la Ley 14.528 de procedimiento de adopción de la Provincia de Buenos Aires establecen distintas situaciones en las que hay niños y niñas que están sin cuidados parentales y sin posibilidad de volver a su familia de origen, de retornar a su familia de origen, que tienen deseo de vivir en familia, pero la figura de la adopción no cuadra, no es la figura que va a poder garantizar ese derecho a vivir en familia. Por ejemplo, en
caso donde los niños y niñas de más de 10 años que expresamente manifiestan no estar de acuerdo con la figura de adopción. ¿Sí? Esto lo dice el Código Civil y lo dice también la ley 14.528, que el juez debe buscar otras figuras de cuidado análogas a la adopción. Estas otras figuras de cuidado, las que están expresamente previstas en el Código Civil y Comercial, son la guarda y la tutela, más allá de lo que los jueces podamos buscar por aplicación de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, buscando otras fuentes o aplicaciones análogas de figuras, como puede ser una figura de apoyo, a lo mejor otro tipo de figura de cuidado, pero las que expresamente están previstas en el Código Civil y Comercial son la guarda y la tutela. Lo que veíamos nosotros en el juzgado era que no había el problema no radicaba en la figura jurídica que dábamos a estas personas que podían ofrecerse como referentes afectivos o como figuras de cuidado de un niño o de una niña, porque es obligación de los jueces buscar esta figura. O sea, si no está prevista por estos artículos que yo cité del Código Civil, tenemos la obligación de buscar otro tipo de figuras. Pero no era esa la dificultad era que no teníamos el recurso, no tenemos las personas, los postulantes, para asumir esta responsabilidad de cuidado. Estos famosos referentes afectivos a los que convoca la Corte a través de sus publicaciones, de las convocatorias públicas, no estaban, o sea, se los convocaba por la página de la Corte, a través de redes sociales, de notas en los diarios y demás, pero nosotros creíamos y creemos que es muy necesario que más allá de este esfuerzo que hace la Corte de hacer estas convocatorias públicas, que exista un registro similar al que tienen los postulantes para adopción, donde se puedan inscribir estas personas que se puedan ofrecer, que se quieran ofrecer para estas figuras de cuidado de niños y niñas de una franja etaria de entre 10 y 17 años, que sí quieren ser cuidados por una familia, pero porque ellos no quieren, o porque la situación, por su situación de vida, indica que la figura de la adopción no es la adecuada, conforme lo que establecen el artículo 13, el 15 y el 25 también, que son los que prevén de la ley 14.528, que nos remite, como yo digo, a buscar estas figuras análogas de cuidado. Creemos entonces que este registro posibilitaría que estas personas que se postulen para asumir el cuidado de niños y niñas en esas condiciones puedan ser evaluadas y capacitadas y formar un registro al cual todos los jueces de la provincia de Buenos Aires puedan recurrir ante estas situaciones y no tener que hacer publicaciones, que vuelvo a repetir, es una herramienta válida también, pero que entendemos que es mejor, que es preferible, que garantizan mejor los derechos de niños y niñas, que estas personas puedan ser previamente evaluadas, capacitadas e inscritas en un registro. Así como el niño o niña que quiere ser adoptado y puede ser adoptado, quiere un registro con personas postulantes que ya fueron previamente evaluadas y capacitadas, también estos niños que no quieren ser adoptados o para quienes la adopción no resulta ser la mejor figura de cuidado, también tengan esta misma garantía, estos mismos derechos de que los postulantes han sido previamente evaluados. Y estamos hablando de estas situaciones. Bueno, hay alguien acá de Doncel que sé que va a hablar del programa de acompañamiento de egreso, que es muy válido y que es muy una ley que estamos tratando en la provincia hablando para ver si puede aplicarse en su totalidad. Muchas situaciones donde niños y niñas jóvenes expresan que no quieren ni ser adoptados, ni integrar, ni formar parte de una familia a través de estos referentes afectivos o cuidadores familiares, como lo prevé el registro. Entonces, para esos casos de esos niñas y niñas, de esos jóvenes, es muy válida la alternativa, por supuesto, de apoyarlos en un proyecto de autonomía, y en esto la ley nacional es muy útil, y
bueno, y en varias situaciones estamos tratando de que se aplique. Así que bueno, ese fue el origen, esa fue la idea. Nosotros presentamos el proyecto, hace 2 años se aprobó, empezamos en el Juzgado de Familia 2 de San Miguel como una prueba piloto, y por suerte, desde mayo de este año, la doctora Sandra Veloso también está formando parte de esta prueba piloto. El juzgado número 1 de Tigre forma parte también de esta prueba del registro de cuidadores, al igual que los juzgados número 5 de La Plata y de Mar del Plata. Son 4 juzgados de la provincia de Buenos Aires que van a recibir las postulaciones, las evaluaciones y las capacitaciones de estas personas que se quieran ofrecer como referentes afectivos o cuidadores familiares, que es el título que buscamos nosotros para el registro. Bueno, no quiero extenderme más, sé que después Sandra Veloso va a hablar más del tema, y bueno, el resto de los panelistas también van a tocar temas muy, muy parecidos y que me interesan mucho, así que los escucho, y cualquier pregunta después estoy a su disposición para poder contestarla. Muchísimas gracias, y bueno, estoy a lo que ustedes quieran preguntar y interiorizarse. Gracias, Pablo, muy interesante, y realmente, como dijiste, vamos a tener la palabra de otros expertos que también van a ampliar un poquito más este tema, que es novedoso, y eso es lo interesante también. Así que te agradezco, Sandra, te voy a dar la palabra. La presento, es la jueza Sandra Veloso, está a cargo del Juzgado de Familia número 1 de Tigre, cargo por el que obtuvo un reconocimiento del Consejo Deliberante por el compromiso asumido con la comunidad. Es abogada, diplomada en gestión judicial, profesora de posgrado y miembro del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, participa de comisiones académicas vinculadas con derecho de familia, y también es autora de numerosos trabajos en la materia. Así que, Sandra, bienvenida, muchas gracias por ese entusiasmo que mostraste desde el primer momento y estas ganas de compartir con la comunidad. Así que le damos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que sí, el entusiasmo es mutuo, porque estamos todos, los que estamos acá, me parece que estamos todos entusiasmados. El que habla primero, el que habla después, el que escucha, yo creo que es una responsabilidad enorme y hermoso poder compartir con ustedes. Gracias desde la universidad, a través tuyo, Mariana, a través de Laura Ochoa como decana, que nos permite este espacio. Los panelistas también un lujo, y son todos muy comprometidos, y también, como decía antes, todos los que están hoy escuchando. Es tan importante que podamos plasmarlo, que podamos abrirlo a la comunidad toda esta posibilidad de los referentes afectivos, y como bien dijo Pablo, el registro de cuidadores familiares. La palabra de referente afectivo sí está en la ley, está en diferentes leyes, en la ley 26.061, en algunos artículos del Código Civil, que es aquel que ha tenido, que tiene conocimiento, que tiene una relación de afecto con un niño, una niña o un adolescente. Pero dentro de este referente afectivo, dentro de este concepto de referente afectivo, bien indicó Pablo Raffo, acá el colega, la idea de crear un registro único de cuidadores familiares. Eso es, yo creo, la novedad de este momento, lo que necesitamos poder explicar a la comunidad toda, para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan contar con una persona de cuidado, una persona responsable, que los cuide, los mime, se interese por ellos, con o sin convivencia, porque claro, puede ser que estas personas que se anoten para ser cuidadores familiares, y estamos hablando de niños de entre 10 y 17 años, como bien dijo Pablo, que no tienen cuidados parentales, que no tienen posibilidad de volver con su familia, que están institucionalizados. Entonces, buscarle una figura de apoyo, buscarle una figura que podrá, bueno, el juez evaluará qué figura jurídica o qué denominación le da con posterioridad. ¿Será solamente un acompañante, un referente afectivo
un cuidador familiar, podrá ser el que se le otorgue la guarda, podrá ser el que se le otorgue quizás la adopción más adelante, ¿por qué no? Por ahí esos chicos o adolescentes dicen, tienen miedo que los adopten, porque por ahí les fue mal en su familia de origen, por ahí no tienen buenas experiencias, tienen temor al rechazo, y quizá se comienza con un cuidador familiar y la verdad es que ellos mismos después piden, quizá el cuidador pide la guarda y después pide la adopción. Es decir, en un momento determinado esta figura de referente afectivo o de cuidador familiar es la que mejor se adapta a una situación en un momento dado, para un niño en especial. Por supuesto que muchas veces esta figura de cuidado está dentro de la institución de la adopción, pero a veces la institución de la adopción no da todas las respuestas, ¿no? A veces o no hay posibilidades de conseguir una persona que pueda adoptar a un niño, una niña o a un adolescente, o como bien dijo Pablo, no quieren ser adoptados. Hoy les cuento, por ejemplo, una audiencia que tuve hoy. 3 niños, 2 hermanitos más chiquitos de 7 y 9 años y una más grande de 15 años para cumplir 16. Los 2 hermanitos más chiquitos me pidieron por favor que les busque una familia. Y sin embargo, la más grande dice, sí, yo quiero una familia para mis hermanos, pero yo no quiero que me adopten, ya estoy grande, no quiero una adopción, pero sí me encantaría tener un referente, alguien. Entonces le comenté la posibilidad de tener un referente afectivo, un cuidador familiar, porque bueno, es independiente, quiere amorosa, muy coqueta, sabía bien lo que quería que sus hermanos les busquemos una familia, pero ella no quería ser adoptada. Entonces ese derecho también tenemos que respetar, la posibilidad de seguir viviendo en el hogar, pero con un referente afectivo, que este referente afectivo, por ahí se lo puede llevar a la casa o no. Eso se verá en cada caso particular, y quienes se anoten para ser referentes afectivos, o mejor dicho, como dice acá el registro, cuidador familiar, sí es importante que asuma el compromiso de poder acompañar a este joven o a este niño o niña, sostenerlo. No es la figura del cuidador familiar, no es aquel que presta colaboración en el hogar, no es el padrino de un niño, no es el que le paga los estudios, no es el que, no sé, se lo lleva los fines de semana. La figura de cuidador familiar es algo mucho más comprometido, no es solamente dar amor, acompañarlo en su crecimiento, y lo importante es que con paciencia, por supuesto, con templanza, con responsabilidad, sea en forma continua. No es para un tiempito nada más, sino que lo pueda sostener en el tiempo, que pueda formar un vínculo con este niño, esta niña, este adolescente, y que pueda ser sostenido en el tiempo. ¿Quiénes se pueden anotar? Bueno, los requisitos puede ser que tenga, por supuesto, que sea mayor de edad, que sea mayor de 25 años, que después tenga una diferencia de 16 años con el niño, niña o adolescente que pretende cuidar, podrá indicar en qué zona se desarrolla. Este registro de cuidadores familiares es una inscripción que pueden hacer a través de la página de la Corte, www.scba.gov.ar. No sé si, Pablo, si vos querés indicar especialmente cuál es la página, si no, en la página de la Corte... Sí. Yo disculpame Sandra, lo que voy a hacer, si les parece, es pegar en el chat el link que los dirige directamente. Igual, si escriben cuidadores familiares SCBA, que es Suprema Corte de Buenos Aires, directamente ahí van a la página y hay muchas preguntas ahí desarrolladas para sacarse las dudas, y bueno, está más desarrollado ahí el registro, y está la planilla para inscripción también. Yo, si quieren, copio en el chat la dirección. Sí, excelente, Pablo. Si lo pueden compartir, gracias. Sí. Entonces, les cuento un poquito cómo es el método, ¿no?
Bueno, aquellos que quieran formar parte y ser cuidadores familiares, se inscriben en la página de la Corte. Acá Pablo nos va a poner el link, y si no, como lo buscan, cuidadores familiares, Suprema Corte de Justicia, ahí van a tener unas preguntas básicas, frecuentes, y con esa inscripción, que son con los datos, puede ser que tengan hijos, puede ser que no tengan hijos, puede ser una persona sola, puede estar casada, puede estar en convivencia, digamos, todos pueden ser cuidadores familiares. Lo que sí es importante es que tengan un compromiso sostenido en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo se comienza? Se inscriben ahí, y luego la dirección de niñez de la Corte, que está a cargo de Claudia Portillo, nos envía a cada juzgado, según la jurisdicción, esa petición, esa preinscripción. Yo estoy representando toda la zona norte, que formaría parte, por ejemplo, de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, Zárate Campana, Junín, bueno, y otros sectores más, y por ejemplo el doctor Pablo Raffo, bueno, otro tanto de la provincia de Buenos Aires, pero la inscripción es en este lugar, ¿no? En la página de la Corte, y de allí ya nos mandan los mails, y lo que hacemos seguidamente es alguien del equipo técnico llama por teléfono para hablar con esa persona quien se inscribió, para evacuar sus dudas, bueno, para ver si comprendió esta figura de cuidador familiar, y luego se hacen 2 talleres, un poquito para evaluar la posibilidad de si esta persona entendió bien a lo que es el cuidador familiar, o si simplemente quiere formar parte, ayudar o en algún hogar, o asumir un compromiso provisorio. Lo importante es que se sepa es que estos cuidadores familiares son una nueva forma de dar una familia a estos niños que la adopción no les puede dar la respuesta. Otra posibilidad de darle una familia a estos chicos que por un motivo u otro, la adopción, la figura de la adopción o la institución de la adopción como que se queda corta. Bueno, me parece una herramienta que está en plena construcción, que estamos intentando que se sepa, y que permite también bueno, diversas posibilidades. Será el juez luego de la causa quien busque las compatibilidades, y lo importante de este registro es que ya tenemos poder armar como un conjunto de personas que pueden asumir esa responsabilidad, porque si no, las convocatorias públicas, que es la herramienta que utilizamos hoy en día y que la verdad que nos ha dado excelentes respuestas, es como todo sobre la marcha, no tenemos posibilidad de, como que nos tenemos que apurar, y bueno, no tenemos posibilidad ya de evaluar. Acá ya va a haber un registro de personas evaluadas, comprometidas, donde uno pueda bueno, solicitar para, en el caso de que tengamos niños, niñas y adolescentes que requieran un cuidado parental, un referente afectivo, podamos contar con ese listado, ¿no es cierto? Esencialmente, bueno, un poquito esa es la idea de estos cuidadores familiares y de los referentes afectivos. Bueno, excelente, muchísimas gracias, Sandra. Abrimos, como les dijimos antes, a las preguntas para que luego puedan responderlas los expositores. Así que muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a María Julia Abad. María Julia va a hablar sobre el juez proactivo, las buenas prácticas en las medidas de abrigo y los procesos de adopción. María Julia es abogada, procuradora, notaria, máster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral, carrera judicial de 42 años. Se desempeñó como secretaria de juzgado, asesora de menores incapaces, defensora de pobres ausentes. Desde el año 1998
juez del Tribunal de Familia número 2 de San Isidro hasta el 2017, docente, designada por la Corte Suprema de Justicia de Nación como jueza de la red de enlace ante la Convención de La Haya por la provincia de Buenos Aires en temas de restitución internacional de menores. Y creo que podemos continuar, María Julia, pero vamos a aprovechar para darte la palabra, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, la verdad que agradezco muchísimo y este panel que me trae tantos recuerdos, el doctor Raffo, bueno, Sandra, la doctora Fiorini, bueno, Andrés, no te conozco lo suficiente, pero bueno, estoy hablando de quienes me acompañaron tanto tiempo y todo lo que es dentro del Poder Judicial, ¿no? Y agradezco, por supuesto, a Laura y esta convocatoria, y la maravilla de los alumnos que me están mirando, porque hay muchos que son alumnos míos, así que celebro que estén. Bueno, cuando me invitaron para hablar de este tema tan interesante, de estas instituciones más humanizantes, pensé cómo podíamos contribuir desde el Poder Judicial en hacer más justo, ¿no?, este sistema de protección y de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un tema tan importante y que realmente nos lleva a pensar no solo en sus derechos, sino también en sus libertades, ¿no? Recordaba yo que la Carta de las Naciones Unidas justamente habla de un respeto universal, ¿no?, y efectivo de estos derechos humanos y de estas libertades. Y es el Estado el primer garante que a través de las instituciones, y por lo tanto del Poder Judicial, es el que debe dar, a través de su compromiso, garantizar que realmente se pueda tutelar efectivamente estos derechos. Y pensaba yo, desde lo que yo puedo llegar a contarles, es un poquito, así como el doctor Raffo y la doctora Veloso le están contando de su experiencia. Yo me jubilé, pero pude presentar una buena práctica ante la Corte, que nos invitaba a los juzgados que creían que podían tener una buena práctica, y esa buena práctica fue justamente en los temas de abrigo y de adopción, que de alguna manera se empalmaría luego con estos cuidadores familiares cuando no logramos darlos en adopción. Y justamente el Estado, para poner un orden social, dicta sus normas. Y la provincia de Buenos Aires, a través, que lo ha citado el doctor Raffo, la ley 13928, del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, y la Ley de Procedimiento de Adopción, que van muy de la mano para hacer mucho más efectivo esta tutela, nos permitió al juzgado en repensar de qué manera nosotros podíamos transitar este tiempo que tenemos desde que un niño, niña o adolescente es sacado de su familia de origen, porque se encuentra en riesgo, porque se encuentra amenazado en sus derechos, y aparece la figura del abrigo. Fundamentalmente quiero explicarles un poquito que lo que nosotros quisimos es que todos los operadores pudiéramos trabajar en forma mancomunada. Los juzgados de familia tenemos un equipo técnico con un psiquiatra, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales, pero esta ley de Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño creó unos organismos administrativos que dependen de los municipios y que son los servicios locales. Estos servicios locales empezaron a realizar toda esa tarea o ese procedimiento que antes tenían los juzgados de menores, que eran asistenciales, antes de tomar todo lo que es la competencia penal o penal juvenil. Estos operadores
este servicio local, que también tiene un psicólogo, que también tiene un médico, un abogado y un trabajador social, son los primeros que se encuentran con una situación de un niño en riesgo, ya sea porque los denunciaron, porque el mismo adolescente se acercó al servicio local, y ante una situación de riesgo, en primer lugar, porque lo dicen nuestras normas, se va a intentar ver, no de institucionalizarlo, sino previamente, si realmente se comprueba este estado de riesgo, ver si puede quedar dentro de la familia ampliada, y si no, de algún referente afectivo. De no ser así, con esta figura del abrigo, inmediatamente en 24 horas tiene que avisarle al juzgado de familia de turno que se ha abrigado un niño, se lo ha institucionalizado, y a partir de ahí empieza a correr y empezamos a transitar en el juzgado junto con el servicio local estos 180 días que son los 180 días en que el juez de familia, por eso es el compromiso y la responsabilidad con todo su equipo técnico, debe intentar previamente lograr que esos niños vuelvan con su familia de origen. Pero de no ser así, después de darle la posibilidad y de salvar una serie de obstáculos que inmediatamente les voy a contar, tendrá al finalizar los 180 días, salvo que pida una prórroga excepcional, decidir que declare el estado de abandono y el estado de adoptabilidad. Entonces, ¿qué vimos en el juzgado? Que teníamos que tener una metodología, un abordaje, estrategias que nos permitieran durante esos 6 meses, junto con el servicio local y con el control de legalidad del juez, lograr tener una audiencia por mes. Eso es lo que mínimo, una audiencia por mes. Esa audiencia por mes nos permitía, con todos los operadores, servicio local que estaba trabajando desde un comienzo con ese niño, el psicólogo y la asistente social del juzgado que tomaron ese caso, la asesora, el juez, el secretario, nos iba a permitir la participación de estos padres que de alguna manera habían tenido una conducta en que habían dejado a esos niños o esos hijos en un estado de abandono, de riesgo, con su participación, hacerles ver a esos padres que como juez yo tenía 180 días y les estaba dando la oportunidad de recuperarlos. ¿Qué hicimos durante ese tiempo? A través de esa primera audiencia y desde el juzgado citamos, la primera audiencia es a los 10 días y le hacemos saber a los padres que tendrán que venir con asistencia letrada y le hacemos saber que podrá ser el defensor o el colegio de abogados con asistencia gratuita, porque normalmente gente humilde, y de llegar a la audiencia, y si no tenían esa asistencia porque no la habían buscado, porque no se daban cuenta cómo tenían que hacer, yo personalmente llamaba al defensor, y si el defensor no podía venir, porque puede delegar esa facultad, venía un secretario. Esa audiencia se hacía. Si la dificultad o el obstáculo era que esa madre o ese padre tenían problemas de conductas violentas, de drogadicción, en donde era necesaria una terapia, teníamos ese mismo día, y ese mismo día se le pedía al servicio local, que salía un momento de la sala de audiencia, y conseguía los horarios para empezar con la terapia. Porque si no lo hacíamos así, los 180 días pasaban, el plazo pasaba, y uno como juez no le había dado la oportunidad a esa familia que pudiera revertir su conducta. Algunos casos no eran situaciones violentas, sino eran situaciones de una madre, he tenido muchos casos, que por salir a trabajar dejaba esos niños abandonados en la casa. Imagínense, los vecinos veían chicos que lloraban, que no estaban siendo bien atendidos,
llegaba la denuncia al servicio local, y simplemente había que conseguirla a través del municipio, a través del servicio local, que lo hemos hecho muchísimas veces, un hogar, una escuela pública donde estos chicos pudieran estar desde la mañana hasta las 4 de la tarde y esa madre pudiera salir a trabajar. Porque acá no era que la madre no tenía condiciones para estar con sus hijos. Le faltaba la ayuda del Estado. Le faltaba muchísimas veces problemas porque lo material, la falta de lo material, ya sea transitoria, lo ha dicho la Corte, o permanente, no es motivo para sacarle los chicos a una madre o un padre, sino que tenemos que lograr que a través del municipio le dé la oportunidad a esa familia de poder ubicarse, trabajar y poder atender a sus hijos. Entonces, ¿qué vimos? Que esta participación activa, temprana, comprometida de todos los operadores, pero con un control mensual, nos llevó a la gran satisfacción de llegar a los 180 días y estar tranquilos de que le habíamos dado oportunidad a esa familia, y esa familia con el juez todos los meses diciéndole, mire señora, usted está cumpliendo, vamos bien, teníamos el informe de un psicólogo, y si iban de a poquito mejorando, yo pedía una prórroga para poder darle más oportunidad de una terapia, porque quizás con una terapia de 6 meses solamente no lo lográbamos. Esto nos permitió, como les decía, en esta participación coordinada, comprometida, estar con la tranquilidad que le habíamos dado la oportunidad a todos, y además que habíamos podido, esto nos facilitaba en el momento de que si estos niños no volvían a su familia de origen, nos facilitaba la búsqueda de los postulantes, porque conocíamos bien cuál era el caso de estos niños, qué falencias habían tenido en su familia de origen, y solamente contarles uno de los tantos casos que tuvimos, que pudimos darle un referente afectivo. Tuvimos 8 hermanos, tuvimos era un padre que había abusado de la segunda, eran 8 hermanitos de 14 a 2, abusaba el padre de la niña de 12, la madre miraba para otro lado, tuvimos un encuentro con la madre lo negaba, el hijo de 14 le reclamaba a la madre que lo sabía. Yo hice la denuncia a la Fiscalía Especializada, se comprobó, este hombre terminó reconociendo, lamentablemente se terminó ahorcando en la cárcel, y esta mujer me traía distintos novios, jóvenes, imagínense, diciendo de que ella se comprometía, imagínense que había negado totalmente cómo podíamos nosotros entregar 8, que entre ellos eran como 6 niñas, y con lo que cómo había afectado a esas niñas, esa segunda hija. Así que pudimos ubicar esos 8 hermanos en 3 familias, pero el de 14 nos pidió un referente afectivo. Eso lo hicimos saber también en la Corte, porque no estaba anotada. El referente afectivo era una vecina con quien se sentía muy a gusto este muchacho de 14 años, y realmente pudimos lograr que estas 3 familias pudieran estar comprometidas y seguir viéndose, y bueno, lo pudimos seguir comprobando a lo largo del tiempo, ¿no? Realmente es una satisfacción cuando se puede trabajar en forma coordinada, y como les digo, para nosotros fue el trabajar con el servicio local continuamente y controlando esa legalidad
para llegar a buen puerto. Bueno, nada más. Muchas gracias, María Julia. Ahora nos acompaña Andrés. Andrés Segal es licenciado en Ciencia Política de la UBA, es maestrando en Políticas Sociales y coordinador de Incidencia e Investigación en la Asociación Doncel. Asociación Civil Doncel. La Asociación Civil Doncel trabaja para mejorar los procesos de transición de los jóvenes que viven en hogares o instituciones hacia la vida adulta y eso que tanto se desea, que es la autonomía, ¿no? Así que bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Mariana, María Laura, por la invitación. La verdad que un gusto poder estar acá participando y escuchando también esta propuesta. Escuchaba muy atentamente lo que contaban. La verdad que tengo preparado contarles del programa de acompañamiento para el egreso, ya adelantaron, pero antes de eso quería reflexionar un poco en torno a algunas cuestiones que ya se fueron tocando acá y muy bien, pero bueno, quería dejar también mi punto de vista y el nuestro institucional como Doncel respecto de esta necesidad en definitiva que todos estamos viendo y todas de la necesidad de una transformación, ¿no?, del sistema de cuidados alternativos, de que evidentemente hay algunas prácticas dentro de los dispositivos de cuidado, dentro del sistema de protección, y sin lugar a dudas que la adopción muchas veces no es una respuesta para muchísimos niños, niñas y adolescentes, y muchas veces no es, como ya lo dijeron bien acá, algo deseado por cada uno y una de ellas, que en definitiva creo que ahí es lo más importante. Sí, destacar que el último relevamiento que tenemos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales indica que hay alrededor de 9.000 que viven sin cuidados parentales en Argentina. El 90% vive en dispositivos de cuidado alternativo de tipo residencial. Y ahí hago un punto, y creo que ese es uno de los puntos más importantes, porque sabemos que tanto la normativa internacional como muchísima literatura al respecto indica la importancia de ir migrando, ¿no?, el sistema de protección de niños y adolescentes, el sistema de cuidados alternativos, de un modelo basado en lo residencial, un modelo de cuidado basado en las familias y en modelos de cuidado de tipo comunitarios. Así que todo lo que vaya en ese sentido me parece que es importante pensarlo, verlo, probar e ir reflexionando al respecto. Sí, importante decir que para que estos niños, niñas y adolescentes vivan en un dispositivo de cuidado alternativo, como bien mencionaba recién Julia, tiene que haber sido tomada una medida de protección excepcional, ¿no? Entonces, me parece importante pensar antes en evitar, ¿no?, la toma de las medidas de protección excepcional, y ahí me parece que contaba muy bien este trabajo colaborativo, como debería ser, ¿no?, que sé que en muchos casos es así, en otros lamentablemente no, entre el Poder Judicial, entre el organismo administrativo de promoción y protección a nivel local, y ahí creo que tenemos todas un trabajo muy importante de fortalecer a las familias, a las comunidades. También me quedó resonando una palabra que mencionó recién, esto de que es gente humilde la que llega generalmente a esto, y digamos, eso para mí es un punto importante. Creo que la situación de pobreza, más allá de que sabemos que en Argentina es ilegal tomar una medida de protección excepcional por motivos de pobreza, muchas veces se las toman de forma encubierta. Si sabemos que hay otros países de Latinoamérica que siguen consignando ingresos al sistema de protección por motivos de pobreza, y así lo consignan en las cifras oficiales, ¿no? Entonces, eso como un punto importante es fortalecer a las familias, a las comunidades, fortalecer a los organismos locales de promoción y protección, en el sentido de jerarquizar, formalizar trabajadores y dotarlos de recursos presupuestarios también, para poder ofrecer a esas familias, a esa comunidad que quizás llega con un caso y que no deba tomarse una medida de protección excepcional. Y ahí, cuando hablamos de la medida de protección excepcional, me parece que es clave dos cuestiones: entenderla en clave de restitución de derechos, que creo que acá quedó muy bien explicitado eso, y por otro lado, el rol del Poder Judicial, entre otras cosas, debería ser también promover la participación y la escucha activa, ¿no?, de cada niño, niña y adolescente. Y ahí creo que es importante no solo escucharles, sino fundar las decisiones que tomamos
en esa escucha activa. Creo que ahí hay algo que nos toca, que nos interpela a todos los y las adultas que trabajamos en este tema, que es escuchar la voz de los pibes, de las pibas, y tomar acciones en consecuencia, ¿no? Y ahí otra cuestión que me parece fundamental, y que un poco lo hablaban con esto de los 180 días, la prórroga, el estado de adaptabilidad, situaciones de pibes que ingresan en el sistema a una edad adolescente, y los tiempos de permanencia se estiran, ¿no? Se prolongan. Nosotros trabajamos con adolescentes, con jóvenes que han pasado su vida en dispositivo de cuidado alternativo, años y años en dispositivo de cuidado, y ahí me meto ya en lo que hace al cuidado alternativo dentro de los dispositivos de cuidado. Ahí hay una gran heterogeneidad, ¿no? Hay hogares que cuidan de una forma, que tienen un determinado personal, una capacitación, y otros que no. Hay hogares que son conveniados, hay hogares que son del Estado. Hay diferencia en el cuidado que se brinda en un dispositivo en una provincia con respecto de otra. Eso tiene que ver con dos cosas, con que hay una falta de estándares de calidad de cuidado. Eso es algo que viene marcando el Comité de los Derechos del Niño, que está en las directrices de cuidado alternativo, y que es algo que venimos trabajando desde Doncel, con UNICEF, con la Secretaría de Niñez a nivel nacional. Es necesario que existan estándares de calidad de cuidado para los dispositivos residenciales y para los dispositivos familiares y cualquier otro tipo de dispositivo donde niños, niñas y adolescentes estén allí alojados, ¿no? Me parece que es importante. Y por otro lado, que existe un estándar también propone que haya un Estado presente monitoreando el cumplimiento de esos estándares de calidad de cuidado, que en ningún lugar estamos manifestando que los estándares significan que volver a esas macroinstituciones, ¿no? Mucho más lejos de eso, sino que sean un cuidado cada vez más parecido al de una familia, con un compromiso y con una contención que puedan darle a estos niños, niñas y adolescentes. Y ahí buscar alternativas a esta institucionalización en la toma de la medida de protección excepcional me parece que también es fundamental, la búsqueda de referentes afectivos comunitarios y el apoyo que el Estado pueda dar ahí para poder sostener ese cuidado. Una de las cuestiones muy importantes que me parece mencionar en este monitoreo que el Estado debe hacer de los dispositivos de cuidado alternativo, de la forma en que sean, es que no solo debe mirar la infraestructura, que es lo que generalmente se mira, sino las prácticas tendientes a fortalecer la autonomía de forma progresiva, y yo ato el concepto de autonomía progresiva al concepto de la participación y la escucha activa, de vuelta, de los niños, niñas y adolescentes. Me parece que autonomía progresiva es eso, poder ir haciendo uso progresivo de nuestra capacidad, y eso está muy relacionado con la libertad, y está muy relacionado con tomar nuestras propias decisiones y que nuestra voz sea escuchada. Ahora ya para meterme un poco más en el tema que creo que les interesa a todos que yo mencione, que es el programa de acompañamiento para el egreso. Antes mencionar que quiénes son los titulares de este programa. Los posibles titulares son adolescentes y jóvenes que tienen entre 13 y 18 años hasta 21 años, que viven o vivieron sin cuidados parentales. Estos pibes, como vienen contando acá, son pibes que vienen de una trayectoria de institucionalización y que al llegar a cumplir los 17 años, 18 años, generalmente no tienen el secundario terminado. Es decir, que tienen trayectorias escolares interrumpidas por que cambian su centro de vida, porque hay situaciones de vulneración de los derechos que le han impedido quizá continuar con esa trayectoria, simplemente con repitencia escolar, que es una situación bastante común en la adolescencia en general en Argentina. Con lo cual, estos adolescentes, al llegar a los 18 años, muchos egresan de los dispositivos de cuidado, se plantea la situación del egreso sin haber terminado el colegio secundario, con la dificultad que eso conlleva para conseguir un empleo digno en el contexto de desempleo general que hay hoy en Argentina, sobre todo en poblaciones jóvenes. Después hay otros temas relacionados con las habilidades para la vida independiente, que están muy relacionados con las prácticas dentro de los dispositivos de cuidado, y dificultades para acceso a la vivienda, etc., ¿no? Estas cuestiones las menciono porque me parece que son importantes a la hora de ver por qué se necesita un programa de acompañamiento para el egreso. No sé si están pudiendo ver la presentación. Sí, Andrés, se puede ver la presentación. Ya estás Sí. compartiendo la pantalla. Sí. Excelente, muchas gracias.
Bueno, ahí como ven, el programa de acompañamiento para el egreso, después de mucho trabajo, de 2 años de trabajo en las distintas cámaras de diputados y en el Senado, logramos la sanción unánime en ambas cámaras, que no es menor, es una ley sancionada por unanimidad. Pocas leyes se han sancionado así en Argentina. La ley 27.364, que fue sancionada el 31 de mayo del año 2017, que tuvo recién su decreto reglamentario para fines del año 2018. Es un programa nacional que se decidió en el Consejo Federal de Niñez la implementación descentralizada. Esto quiere decir que las provincias adhieren por convenio al programa de acompañamiento para el egreso. Cabe destacar que hubo una participación activa y muy fuerte del grupo de adolescentes y jóvenes que forman parte de Doncel, que es la guía egreso, que son adolescentes y jóvenes que han vivido o que viven actualmente en dispositivo de cuidado alternativo, y fueron ellas y ellos mismos quienes se pusieron al hombro la militancia por la necesidad de que exista este programa de acompañamiento para el egreso, que vale mencionar, antes de que exista esta ley nacional, había experiencias provinciales. En Provincia de Buenos Aires estaba el programa Autonomía Joven, que fueron algunas de las políticas públicas que dieron puntapié a pensar en la necesidad de que exista un programa nacional. ¿Por qué? Porque tenían distintos requisitos de acceso que impedían el acceso a muchos y muchas adolescentes y jóvenes que estaban en este proceso que llamamos de transición, y por otro lado porque había una situación de desigualdad respecto de jóvenes, adolescentes que egresan de dispositivo de cuidado alternativo en otra provincia que no tenía un programa de acompañamiento para el egreso. Con lo cual, ¿quiénes son los adolescentes y jóvenes posibles, potenciales titulares del programa? Son todos y todas aquellas adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales entre 13 y 21 años de edad, y se puede extender hasta los 21 años si es que siguen estudiando o se capacitan. Pueden provenir de cualquier dispositivo de cuidado formal, siempre y cuando hayan tenido dictada una medida de protección excepcional. Eso me parece importante mencionar. No es solo para los pibes y pibas que viven en un hogar, sino para aquellos que están al cuidado de una familia con una medida de protección excepcional, también deben ingresar al programa, y el programa se pensó de acceso voluntario en contraposición a otros programas que eran de acceso mediado. Es decir, programas que para ingresar debías tener la autorización o del director del hogar o del organismo local. Este programa nosotros entendemos, y así está establecido en la ley, que es un derecho para todas las personas adolescentes entre 13 y 21 años, tener el programa de acompañamiento para el egreso, que establece 2 etapas. En una primera etapa hay un acompañamiento individual de un referente que va a acompañar a este adolescente, desde los 13 años o desde el ingreso al dispositivo de cuidado alternativo hasta el momento del egreso, y ahí ingresaría en la segunda etapa de acompañamiento, que al acompañamiento individual de esta persona referente se le suma una asignación económica mensual, individual, a título personal, de un 80% de un salario mínimo vital y móvil, a partir del momento del egreso del dispositivo de cuidado. Se extiende hasta los 21 años, se puede extender hasta los 25 si es que sigue estudiando o se capacita. También importante acá que hay personas que pueden llegar a tomar algunas decisiones al respecto, es importante que sepan que hay casos en donde adolescentes pueden empezar a cobrar esta asignación económica tiempo antes de los 18 años, si eso está relacionado con una estrategia de acompañamiento y egreso, ¿no? Consensuada con el referente, con el equipo y obviamente con la escucha activa de ese adolescente en cuestión. Las personas referentes son designadas por el organismo de niñez o juventud competente en cada jurisdicción y deben cumplir con requisitos que están establecidos en la ley, otros están establecidos en el decreto reglamentario. Lo más importante es que deben cumplir una capacitación nacional que está dictada por la CENAF, o sea, es una capacitación nacional centralizada, pero las personas referentes, para ser referentes, tienen que acercarse al organismo local de cada jurisdicción, de cada provincia. La provincia tiene un registro de referentes y envía la nómina de referentes autorizados para realizar esta capacitación que se brinda a nivel nacional, y autoriza a las personas para poder ser referentes, que también tienen derecho a percibir un salario por su trabajo. Eso está establecido en la ley 27.364, pero en el Consejo Federal la forma de adhesión de las provincias se hizo por convenio y se dejó el tema del salario a decisión de cada una de las jurisdicciones, con lo cual el monto de la remuneración, la forma de contratación, la forma de trabajo de los referentes, hoy en día depende de cada una
de las jurisdicciones, de los equipos del PAE de cada una de las jurisdicciones. Acá podemos ver un gráfico que muestra la evolución de la cantidad de adolescentes y jóvenes por etapa de acompañamiento. Los datos que aparecen en el gráfico son hasta fines de marzo del 2021, que nos muestran que si bien el programa comenzó su implementación en 2019, porque tuvo ahí la primera vez un presupuesto público en el presupuesto nacional, comenzaron la incorporación paulatina de adolescentes y jóvenes al programa recién para mediados o fines del 2019, y a pesar de la situación de pandemia, se consiguió un impulso bastante importante del programa de acompañamiento, que como vemos en la tablita puse algunos números más actualizados. Hay 375 actualmente en etapa 1, más de 1100 en etapa 2, totalizan 1500 adolescentes y jóvenes en programa. Acá les acerco los datos de provincia de Buenos Aires y de ciudad, porque sí que pueden ser de su interés. En provincia de Buenos Aires hay un total de 535 adolescentes y jóvenes, en ciudad hay poco más de 100 adolescentes y jóvenes en programa. Referentes capacitados, este dato es a fines de abril, entiendo que hoy va a haber más referentes capacitados por la Autoridad de Aplicación Nacional, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ven que hay un bache entre la cantidad de referentes capacitados y la cantidad de referentes en funciones. Eso muchas veces responde a que las jurisdicciones han capacitado personal del sistema de protección o de las propias direcciones de niñez para conocer mejor el programa, y faltan todavía que se incorporen quizá más referentes para sí ser acompañantes de adolescentes y jóvenes. Por último, y para no tomar más tiempo, algunos desafíos que tiene la implementación del programa, algunos porque tiene muchos más, es un programa nuevo y que está comenzando. Uno es la difusión. Si bien, como les decía, la ley de acompañamiento para el egreso es de acceso voluntario, sin difusión, sin que los adolescentes y las adolescentes y jóvenes conozcan que tienen este derecho, es muy difícil conseguir el acceso al programa, con lo cual agradezco esta oportunidad y todas las que haya para difundir el programa de acompañamiento. Por otro lado, el ingreso al programa, que está atado a la difusión. Actualmente, si bien el ingreso es voluntario y sería oportuno que puedan inscribirse por motu propio adolescentes y jóvenes al programa, hoy en día hay dificultades en el acceso que vienen a que no hay una entrada única al programa de acompañamiento a nivel nacional, sino que los adolescentes y jóvenes que quieren ingresar al programa, primero tienen que conocerlo y después tienen que solicitar el ingreso. Y para eso necesitan generalmente el acompañamiento de alguna persona del hogar, que los acerque a los organismos locales de protección. Muchas veces los organismos locales van a visitar a los hogares, cuentan del PAE y ahí mismo los chicos y chicas dejan sus datos para empezar el proceso de ingreso. Sabemos que la CENAF está trabajando en modificar esto y en generar un canal de acceso un poco más ágil al programa de acompañamiento, con lo cual clarificar los canales de ingreso al PAE sigue siendo un desafío en la implementación. Y por último está el tema de los referentes, que un poco se los mencioné. Acá habla de que hay pocos referentes por fuera de las capitales, eso es un problema en algunas provincias, donde el programa está localizado en la ciudad capital y hay adolescentes o jóvenes que viven ahí porque los hogares generalmente están en las ciudades capital y luego quieren volver a su centro de vida o irse a vivir a otras localidades, y hay veces que hay dificultades con el acompañamiento de los referentes ahí. En otros casos el cuello de botella respecto a los referentes viene dado por las modalidades de la contratación y porque faltan todavía robustecer la cantidad de referentes para que pueda existir este derecho de forma garantizada para todos y todas las adolescentes y jóvenes. Así que no tomo más tiempo, mi mail es, ahora se los pongo en el chat, así lo tienen por cualquier otra duda. Quedo a disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad de difundir el programa y el trabajo que hacemos desde Doncel. Muchas gracias a vos, Andrés, gracias por compartir también la presentación, que fue muy gráfico, y bueno, a mí también me surgen preguntas, ya las haremos al final, así que gracias. Bueno, ahora Diana, que voy a presentar, Diana nos va a traer una propuesta para el acompañamiento desde la comunidad. Diana es la directora de la Defensoría del Niño del Colegio de Abogados de San Isidro, es vicedirectora del Instituto Interdisciplinario de Derechos del Niño y en la Familia,
Es, Ya me está, hace así. No, ya está, bueno, no es un necesario. poquito. Bueno, No, asesora, el otro docente día e te conté un investigadora. máster que me olvidé que tenía de cuando tenía 30 años, ya, Bueno, fue. pero no me dejaste terminar. Yo iba a decir también que seguía siendo experta en Ayudín, como me dijiste la última vez. Después de la pandemia, Madre argentina experta en Ayudín. madre argentina, no menos. Gracias, Diana. Cuando quieras, te escuchamos. Muchísimas gracias a todos por invitarme. Para mí siempre es un placer, no solo por la invitación, sino por la calidad y quienes me invitan. Gracias, María Laura. Gracias, señora, que nos une mucho más que la Ayudín. Un placer ver la doctora Abad. Para mí, otro placer para ver a la doctora Veloso. Y a los otros encontrarlos, especialmente Andrés, te quiero decir que yo cumplo doble función, abogada de niños, y estoy a cargo de la Defensoría de Niños, y me ha tocado trabajar con el programa PAE, y me estoy acordando específicamente de un caso donde cumple 18 años la que fuera mi asistida, con la que continúo contacto, y la referente, que también se había constituido una especie de organizadora, como una especie de socializadora y acercadora a las instituciones, desde el banco a las cuestiones normales de un sujeto joven que se va independizándose y que con la cual ha cumplido ya 18 años, ya no está en el programa porque se ha conseguido una beca y está en una institución privada estudiando, continúa en contacto con la que fuera su referente, porque los vínculos también son humanos y también se crean vínculos personales. Y creo que esto es lo mejor que se puede decir dentro de un marco de una universidad que apoya un ejercicio del derecho más humanizado. Y hablando de eso, a mí siempre me gustó Vélez Sarsfield, la verdad que lo admiro, todavía lo extraño a Dalmacio, qué bien que escribió ese Código Civil, cada vez uno no puede dejar de admirarlo, se lo imagina con la plumita en Córdoba escribiendo, pero a mí me parece que en algo se equivocó. En cambio de seguir el derecho patrio, prefirió un modelo de familia muy estructurado. Piensen ustedes que en la época, en el derecho patrio y en la sociedad nuestra había figuras cuidadoras de chicos, sobre todo en un país donde las mujeres madres morían fácilmente, un país que estuvo en guerra, un país con problemas. Les traigo una cita de Yamandú Rodríguez, un escritor uruguayo, pero pónganlo más o menos al nivel de don Segundo Sombra, de Martín Fierro, por la forma de escribir y la temática que toca, ¿no? Tiene un cuento que se llama La viudez de Larrieta. Y él cuenta cómo Larrieta, el personaje, lo llamó a Pirincho, su ahijado, entenado o hijo, de lo cual ni él mismo estaba muy seguro y lo mandó al rancho de los ingleses. Fíjense, es que en un momento había figuras que persistieron en nuestra historia social más allá de la norma civil. El antenado, el que nació antes, si queremos pensar bien, antes porque la mamá por ahí se quedó viuda y se volvió a casar, si queremos pensar de otra forma, antes del matrimonio, que va a hacerle por la época. También el padrino, sí. ¿Se acuerdan de Paturuzú? Yo sé que algunos de ustedes, para los más jóvenes, por supuesto, todos los que están presentes, fue un cómic representativo de la época, un indiecito tehuelche, ¿vieron? Pero el indiecito era, que yo sepa, huérfano, creo que la mamá había muerto y el papá tehuelche no sé dónde estaba. Entonces tenía un tutor que estaba en Buenos Aires, Coronel Cañones. Pero realmente el que cuidaba a Paturucito no era el Coronel Cañones, era la chacha, que era el ama de crianza, otra figura.
Y aparte estaba el mayordomo de la estancia, que creo que se llamaba Ñancul, si algunos de ustedes se acuerdan, que también era un cuidador. No tenía un título directo, pero eran los adultos que giraban alrededor de Paturucito, la imagen de la independencia, del justiciero, el atorrante del padrino, Isidoro Cañones, ustedes se acuerdan, más que era contemporáneo con él, Yupa, su hermano Panzón, que tampoco sabemos muy bien de dónde había salido, pero bueno, estaba con ellos. Y esas fueron figuras que quedaron, que nos acompañaron a muchos en la infancia, pero que eran figuras aceptadas, que eran creídas en la sociedad, porque más allá de las normas, todavía persistieron, inclusive contra normas, estas figuras de cuidado y acompañamiento dentro de la comunidad. Por eso me parece que es de felicitar, después también de sufrir los cambios de la ley de adopción, una ley que nunca fue muy querida en Argentina, llegó tarde, bueno, lo que ustedes saben que ha sido una institución dificultosa, una institución que inclusive ha sido muy desconfiada. Recuerden ustedes con la 1934, cuando se prohíbe la guarda a través de escribanos, porque había todo un mundo oscuro detrás de esto que no era aceptable. La excesiva estructura con respecto a quién podía cuidar de los chicos. Durante la experiencia como en este tipo de trabajo, encontrar que los chicos por ahí vivieron en la casa de alguien, que fueron adoptados posteriormente, pero esos alguienes ni siquiera se podían apoyar. Recordaba un colega, justo hoy me recordaba un fallo, mamá biológica que no puede tener a las criaturas, situación de abrigo que se prolonga en el tiempo, donde la familia realmente crea un vínculo con la criatura que la identifica también como madre, pero finalmente un vínculo con una persona perteneciente al registro de futuros padres adoptivos, con lo cual finalmente termina la criatura. Lo interesante es que en un momento hay un reclamo de los tres, y termina siendo evaluados directamente por el equipo interdisciplinario en La Plata. Y la conclusión fue que para las figuras maternales, para ese chico eran tres. La mamá biológica, esta persona en su estructura interna, esta persona que lo había cuidado, a pesar que elegía finalmente a quién lo iba a adoptar. Y creo que sí, esto es importante, reconocer los vínculos de afecto que crean los mismos chicos. Los chicos no son tabulas rasas, como todos nosotros cuando fuimos chicos, grandes, recordamos personas que fueron importantes para nosotros, algún profesor, el vecino, quien sea. Y tomando un poco lo que dijo Andrés, esto es importante. Pensar no solamente el momento que los chicos llegan a la institución, ¿no? A la institucionalidad, sino lo que podemos hacer previamente. Si algo nos ha enseñado este año y medio de pandemia, tuvimos algunas lecciones, ¿no? También estaba pensando lo que dijeron los expositores anteriores. Uno, que las instituciones donde se encontraban los niños, las personas con afecciones mentales, las personas ancianas, aquellos privados de libertad de adolescentes se transformaron en bombas de tiempo. El hecho de no poder estar conectados con la realidad para aquellos que tuvieran algún vínculo que inclusive no podían ir porque no podíamos movernos, que muchas de estas instituciones tampoco hay dispositivos disponibles para la cantidad de personas, que sean niños, grandes, o sea que tuvo que buscarse, y en muchos lugares no contentarse
sobre todo en el caso de niños y adolescentes, porque era la única forma que tenían de acceder al mundo externo e inclusive a la escuela. Entonces, esto nos quedó como experiencia, es que la institucionalidad, algo que sabemos todos, es necesaria en algunos casos, pero en lo posible tiene que ser el último recurso y no un recurso restringido en cuanto a la comunicación con el exterior. Esto es absolutamente importante. Lo segundo que aprendimos fue algo bueno, quizás. Era difícil organizar ante las problemáticas más diversas. Empezamos a trabajar con la comunidad. Empezamos a trabajar con aquellos que estaban más cerca de los niños y adolescentes, los maestros, a los cuales, sobre todo de la escuela pública, le rindo el homenaje de los equipos de psicología comunitaria con los cuales hemos estado en contacto, porque eran voluntarios que acercaban junto con el bolso de comida, la propaganda del abogado del niño, los derechos del niño, y de paso los deberes que tenían que hacer, todo esto dentro de nuestro departamento judicial, dentro de nuestra jurisdicción. ¿Esto qué hizo? Que ante estos mismos docentes, estos mismos integrantes de diversos equipos, también volcaban las situaciones más críticas de algunos de los chicos y de las familias. ¿Qué pasó con esto? Se trató de armar redes que nunca antes habíamos tenido más cerca, y en esto sí hay que agradecer a los dispositivos digitales y a la posibilidad de armar grupos. No sé qué cantidad de grupos de WhatsApp tenemos con los docentes, con la psicóloga, la médica del hospital, bueno, con quien sea. ¿Por qué? Porque para muchos fue difícil, casi imposible, llegar a los medios, instituciones habituales que recogen las denuncias y pueden hacer algo. Y creo que de esto aprendimos también, que queríamos hacer algo, que no estaba bien que los chicos, sobre todo pensando en niños, niñas, adolescentes institucionalizados, que lo que les estaba pasando era un nivel de sufrimiento muy grande. En mitad de todo esto aparece el programa que el doctor Raffo junto con la doctora Veloso, no solamente empujaron, sino que la doctora Veloso es la representante en nuestra área. Entonces, como colegio de abogados, en el área de gestión social, en aquella que trabajamos dentro de la comunidad, parecía que encajaba justo con la problemática que veíamos y que queríamos hacer algo con eso. Entonces, voy a compartir un secreto entre 52 participantes que están acá presentes, más los que están exponiendo. El secreto es que le adelanté en un momento informalmente a la doctora Veloso que queríamos trabajar y apoyar y complementar el proyecto de acompañamiento de registro de cuidadores familiares. Y el secreto se los pido porque lo estamos organizando, y aunque lo adelanté informalmente, todavía no lo presenté formalmente a las instituciones, a nuestro consejo directivo, y no quiero que me reten. Así que, por favor, a todos ustedes los conjuro a un cierto secreto. ¿Qué es lo que nosotros? Y también, ¿saben por qué? Porque les quiero contar, cuando muchos del equipo, nosotros tenemos un equipo voluntario interdisciplinario desde hace 20 y pico de años, muchas de las colegas del equipo interdisciplinario tienen experiencia directa de haber trabajado en hogares. Por lo tanto, fueron ellas las que quizás más se entusiasmaron por este tema. Básicamente lo nosotros proponemos, si nos aceptan las autoridades, incluyendo, obsérvese que esta es una indirecta, directa a la doctora Veloso y al doctor Raffo, es un proyecto complementario al acompañamiento del registro de cuidadores familiares. Como una institución dentro de la comunidad, nosotros lo que pensamos es, espero un momento que acá tenemos los objetivos, bueno, primero capacitarnos nosotros, por eso hemos estado asistiendo a las capacitaciones
online que al respecto se han organizado. Trabajar en red con las redes que ya fuimos armando durante este tiempo, más las municipalidades, más las comunidades religiosas, como para poder publicitar y también poder apoyar en lo posible, en un seguimiento, aquellos que necesiten una consulta, más allá de la capacitación que plantea el programa en sí de la Suprema Corte. Entonces, para nosotros lo que planteamos, sobre todo a través de la experiencia negativa de este momento, y pensando que tenemos un equipo interdisciplinario, impulsar el conocimiento del programa, asesorar en lo posible a niños o individuos interesados que por ahí antes de llegar a anotarse o a la justicia quieran tener una consulta, un asesoramiento, preguntas, o aún después de haberse anotado, porque no solamente por ahí, por preguntas tan sencillas, y bueno, si la invito para el cumpleaños a casa, ¿podré o no podré? ¿Qué se puede hacer o no se puede hacer? A cosas más complicadas, diferenciar la figura con la adopción, por ejemplo. Cuando habló la doctora Veloso puso un punto muy importante, la necesidad de que esta figura tenga continuidad. No hay nada tan horrible que un chico esperando en una institución que alguien lo vaya a buscar y esa persona no lo haga, o que le ofrezca y le abra su hogar para después, por las circunstancias de la vida, o porque hubo ciertas ideas o sueños o idealizaciones de uno y otro lado, ojo, tanto de los adultos como de los niños o adolescentes, muy mínimamente querríamos estar ahí si es necesario para poder hacer un acompañamiento que fortalezca este programa que pensamos que es, la verdad, si sale bien, y ojalá que así sea, va a ser una maravilla. Y sabemos que dentro de la comunidad hay gente que hay que buscarla, que hay que apoyarla, que entiendan que las expectativas por ahí no se corresponden con el niño o adolescente genuino con el que se van a encontrar, de la misma forma que el niño o adolescente, la imagen de Disney por ahí no se configura con la persona que tenga delante. Bueno, es esto lo que yo la verdad quería... sí, lo que quiero, me dan 2 minutos, leer la fundamentación de mis colegas del equipo interdisciplinario. Esto es obra de una psicopedagoga, la licenciada María Olivera, y de una psicóloga, la licenciada Julieta Merollo, pero también de un trabajo colectivo de toda la Defensoría del Niño. Al tratarse de la construcción de vínculos, los mismos se ven atravesados por las vivencias personales de cada uno de los agentes intervinientes, sus emociones, deseos, fantasías, expectativas. A pesar de haber superado el proceso de evaluación y selección en el caso de los cuidadores y de haber prestado consentimiento en el caso de niños, niñas o adolescentes, no están exentos de encontrarse con desafíos difíciles de resolver en ese devenir familia. La construcción jurídica de un título parental dista mucho de lo que en los hechos, las emociones y sentimientos se expresan en los miembros de este vínculo novedoso. Si bien se espera en un vínculo genuino, dispensador de cuidado y de protección integral, pueden presentarse conflictos en relación al rol del cuidador, cuidadora, fracasar el proceso de integración con el resto del grupo familiar, o en contraposición a esto, una necesidad de nombrarse desde los significantes mamá, papá, hijo, siendo esto diferente del objetivo buscado. Los vínculos que se forman entre los adultos referentes y los niños tienen especial influencia en la autoestima, en la salud emocional e incluso en las futuras relaciones interpersonales que los mismos establecerán con personas por fuera del círculo familiar. Por tal motivo es necesario
para que el vínculo sea sano, que la figura principal sea estable, sensible, empática y favorezca el desarrollo de un apego seguro como factor protector frente a la vulnerabilidad psíquica y que valide la experiencia subjetiva del niño. Cuando las experiencias internas tienen sentido para alguien con el cual se tiene una relación continua y segura, los niños, niñas y adolescentes van construyendo representaciones mentales de sí mismos y de los demás sobre la base de un apego seguro que les permita no solo confiar en otros sujetos, sino tener seguridad sobre sí. Varias disciplinas, psicoanálisis, psicología, neurociencias, entre otras, han tomado y profundizado en la inicial teoría del apego desarrollada por John Bowlby. Dicho autor sostiene que una conexión psicológica duradera, es decir, un intercambio emocional especial, placentero y de confort, ha permitido a nuestros antepasados sobrevivir sobre las bases de la confianza y el trabajo en equipo. En el caso de los niños y adolescentes, la construcción de la confianza sobre sus primeros cuidadores o sus referentes afectivos más cercanos permite edificar la base sobre la cual se desarrollarán el resto de las relaciones en su vida. Ese cuidador, cuidadora es una figura sobre la cual sienten seguridad y refugio, y por lo tanto una base segura desde la cual pueden explorar el mundo. Por tal motivo nos parece necesario un seguimiento que evalúe si efectivamente ese vínculo que se está formando cumple con las características de seguridad, proximidad, estabilidad, tiempo compartido, confianza e intercambio placentero. Los escenarios que se le presentan a las personas que atraviesan el proceso pueden ser variados, con fluctuaciones, retrocesos y avances. Nuestro rol como equipo interdisciplinario será orientar y acompañar. ¿Qué les parece? Trabajaron, ¿no? Felicitaciones. Me parece que esta es la idea, ¿verdad? Bueno, la idea es que terminemos de trabajar el proyecto, como en qué tiempo y todo, y presentarlo a nuestro consejo, y a partir de eso publicitar el programa por todas nuestras redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Clarísimo y muy bien explicado. Gracias. Me encantó, a mí me encantó. Gracias, doctora. Mira que esto le sigue. Yo le dije. Bueno, ahora abrimos a las preguntas. No sé, Nahuel o Inda, si quieren leer las preguntas del chat. Yo vi que hubieron una o dos. Perdón, me gustaría decir también que está Nora Villagra, que es una gran referente de los niños acá, que le pone una organización impecable, es la organizadora de todas las familias de acogimiento de la zona norte, así que es un gran honor que esté también acompañando personal del equipo, del servicio local, defensores, asesores, así que, bueno, quería mencionarlos porque, bueno, es muy importante. Y a Nora, gracias Nora por estar acá, que la verdad que sos una gran referente y organizadora para el cuidado de los niños. Bueno, muchas gracias. No sé, Nora, si querés decir unas palabras, el que quiera también sumarse a decir algo puede hacerlo a través del chat, así vamos teniendo un orden. Sí, Nora, te escuchamos. Bueno, yo ante todo, buenas tardes a todos. Un tema que me encanta, que me apasiona. Ya había estado en otros encuentros virtuales. Bueno, siempre la doctora Veloso, así como ella habla muy bien de mí, me encanta cómo se expresa y cómo explica esto desde el corazón, ¿no? Y con toda su emoción. Creo que va a ser un éxito, que va a ser algo que va a ayudar un montón a los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y a la doctora Diana Fiorini, que nunca la había escuchado, me encantó, y bueno, a divulgarlo. Tenemos una comunidad que está dispuesta, hay mucha gente que no sabe de esto y que creo que se va a embarcar en transmitirlo, y muchos van a anotarse. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nora.
Y viendo, bueno, el chat, Emanuel López nos pregunta cuáles son los criterios para seleccionar los cuidadores familiares. Y ahí, no sé, Sandra, si quieres contestarle. Sí, a mí me gustaría, bueno, primero que tengan, como bien lo describió acá la doctora Fiorini, responsabilidad, paciencia, tolerancia, compromiso, para poder acompañar esa historia de vida. Esencialmente es eso. No pedimos personas perfectas, pero sí personas comprometidas, que sepan que es muy, como bien lo mencionaron, es muy difícil dar una ilusión a un niño y después que la persona lo deje de lado. Entonces, esencialmente lo que se valora es el compromiso, ¿no? Y cuantos más cuidadores tengamos anotados, mayor posibilidad de encuentro familiar vamos a lograr, ¿no? Así que eso esencialmente. Yo le daría también la palabra, si querés, Mariana, a Andrés, digamos, que nos cuente cuáles son los requisitos, ¿no?, de los acompañantes. Me parece importante, sobre todo, que quede claro, porque estamos hablando tanto de los cuidadores y de este registro de cuidadores, como del referente PAE. Entonces son dos. Me parece que estaría bueno ahí que hicieras vos, si querés, Andrés, la diferencia, desmuteate y te escuchamos. Excelente, sí, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo, Diana. Muy lindo todas tus palabras. Yo, pese a mi edad, conozco a Patoruzú y a toda su historia, así que me hiciste recordar. Sí, no, importante quizás algunas cosas a decir del referente, de la figura de referente del programa de acompañamiento para el egreso, y quizás en el recorrido de mi exposición no lo mencioné tanto. Los requisitos, digamos, están estipulados en la ley. Básicamente es ser mayor de edad y no tener antecedentes penales. No hay más requisitos que eso. Sí, realizar la capacitación, que es obligatoria a nivel nacional. Lo que sí es importante mencionar es que son, o sea, entiendo que este es un programa el que están presentando hoy, que está en formación, digamos, pero no son excluyentes. Eso sí me parecía muy importante destacarlo, ¿no? Que todos como decía antes, todos los adolescentes entre 3 y 18 años que viven hoy en un dispositivo de cuidado alternativo tienen una medida de protección excepcional, tienen que tener garantizado su derecho a contar con el programa de acompañamiento para el egreso. Son figuras que se suman. Me parece que eso es lo importante, y Diana un poco lo contaba en la experiencia de esta joven que se sintió muy acompañada por su referente y que sigue en contacto, y la verdad que hay muy buenas experiencias en las provincias. Sí, mencionar que el referente en cada una de las provincias, lo deseable es que no actúe solo, que no actúe de forma desintegrada. O sea, lo ideal es que el referente sea una figura parte del sistema de promoción y protección, que sirva de articuladora de recursos, y que forme parte de un equipo de referentes con una coordinación, con supervisión de los casos. Digamos, hay algunas provincias que vienen con ese equipo, con esta dinámica de equipo de referentes, y viene funcionando muy bien. Sabemos que es algo que cuesta, que es algo que está en formación, pero eso, dos cosas: decir que no es excluyente un programa con otro, y también, que no lo había mencionado, que no importan los motivos de egreso. O sea, para que un adolescente esté en programa de acompañamiento, no importa el motivo de egreso. Porque si el adolescente es adoptado a los 17 años, cosa que sabemos que no sucede, se cortaría el programa de acompañamiento ahí, pero bien podría haberlo tenido antes, digamos. Si el adolescente egresa por revinculación familiar, también tiene derecho a tener el programa de acompañamiento para el egreso, porque además sabemos que en general hay muchas revinculaciones que son fallidas. Nosotros tenemos muchísimos casos de adolescentes que vuelven a vivir a las casas de su familia porque no les quedaba otra, sinceramente. Es consignado como una revinculación familiar, después de haber vivido muchísimos años en un hogar. Digamos, entendemos que hay una revinculación familiar exitosa cuando se da dentro de este plazo que bien contaban anteriormente, 180 días, prorrogable, lo que todos y todas los que estamos aquí presentes ya sabemos. Pero cuando hay un adolescente que vivió muchos años en un hogar, pensar en que se puede egresar a los 17 años, 18, con una revinculación familiar, y que eso sea motivo para no darle el PAE, es un error, digamos, y eso no está establecido en la ley. Sí hay un problema con el decreto reglamentario que estamos trabajando para que se modifique, pero en la ley en ningún momento habla de motivos de egreso
con lo cual entendemos que todos los adolescentes y todas las adolescentes y jóvenes tienen derecho a tener el programa de acompañamiento, y esto de vuelta, el referente es una figura que tiene que acompañar en una serie de dimensiones que están establecidas en la ley de acompañamiento para el egreso y que vienen o sea, esas dimensiones no emergen de la nada, emergen de un trabajo que se hizo durante muchos años en hogares, conversando con adolescentes, con jóvenes, información que está sistematizada en una investigación que hicimos junto con UNICEF y con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con Flaxo, donde se capacitó a jóvenes que habían vivido en dispositivo de cuidado para que viajen a provincias a hacer ellos mismos la investigación, entonces se llama investigación entre pares, y los resultados de esa investigación dieron muchísima carne para armar estas dimensiones de acompañamiento que están establecidas en la ley y que hacen a la función de esta figura de referente, que es fundamental que no sea esporádica, fundamental que trabaje en equipo y que sea sostenida en el tiempo y que sea parte de una estructura organizada, institucionalizada dentro de la estructura del sistema de protección de cada una de las jurisdicciones. Hay un eje que me parece, Andrés, que es interesante del programa PAE, y que vos lo trajiste y lo mencionaste varias veces, que tiene que ver con poner en valor uno de los principios estructurantes de la Convención de los Derechos del Niño, que es la autonomía progresiva, ¿no? El trabajo en esa autonomía progresiva y lo que es también el trabajo de la participación, digamos, de ampliar la participación, ¿no? Y que incluso eso, dijiste, dio lugar a que se embanderaran los mismos jóvenes, las mismas chicas y chicos, digamos, de los programas que habían sido, digamos, habían egresado de los dispositivos, o bueno, habían conseguido, ¿no es cierto?, ingresar en el programa, y que ellos mismos tomaron cartas en el asunto y participan de la difusión y de hacer llegar este programa a más lugares. Si querés, digamos, hacer un poco foco o poner en luz ese trabajo, cómo lo hacen los referentes PAES. Ahí el trabajo de los referentes, digamos, en materia de participación, eso va a tener que ver con la bajada, por así decirlo, que hagan cada una de las jurisdicciones. Digamos. Ahí, lamentablemente, nosotros no tenemos mucha influencia en eso, digamos, y esto también me parece que es interesante. Yo, si bien trabajo en una organización, una asociación civil sin fines de lucro, digamos, tampoco es que soy un romántico de las organizaciones de la sociedad civil, sé de los límites y de lo relativa que es nuestro poder de incidencia. Por eso les decía que llegamos hasta la sanción de una ley unánime, luego salió un decreto reglamentario en el cual no tuvimos participación, obviamente, y ahí se restringieron algunas cuestiones, así que eso es un trabajo, pero sí, importante mencionar que hay un colectivo de adolescentes y jóvenes que viven y vivieron en dispositivo de cuidado alternativo, que se llama Guía de Egreso, que tiene su propia página web, sus redes sociales. Empezó siendo un programa muy pequeño de Doncel, como un grupo de acompañamiento entre pares. Me parece que esto es muy importante. Hay muchos pibes y pibas que egresan de los dispositivos y que se sienten muy acompañados por otros pibes que vivieron ya esa experiencia. Entonces arrancó como un colectivo de contarles a otros chicos cómo se vivía este momento, qué importante que era planificar el momento del egreso para poder tener un egreso más progresivo. Y a partir de ahí empezaron a visitar hogares y a conocer distintas realidades en distintos lugares de Argentina, y a partir de ahí se empezó a pensar en la importancia de que exista un programa de acompañamiento para el egreso a nivel nacional, y también hay algunos valores, digamos, que transmite la militancia en este tipo de políticas que son muy importantes, porque hay muchos pibes y pibas que trabajaron durante muchos años para la sanción de la ley, que vivieron prácticamente toda su vida en dispositivo de cuidado y que no van a poder contar nunca con el programa porque ya eran más grandes al momento de la sanción de la ley. O sea, esa sensación de trascendencia que tuvieron un montón de adolescentes y jóvenes, sobre todo del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento fue muy relevante porque estaban haciendo historia para un programa nacional que también es único en la región, digamos, es pionero a nivel regional para otros chicos y chicas que vienen después. Y saber que hoy
hay un gran trabajo por delante, sabemos que hay más de 3.000 adolescentes entre 3 y 17 años que podrían estar en primera etapa del PAE, y hay solamente 375, pero hay más de 1.500 pibes que hoy en día tienen el programa de acompañamiento para el egreso y que les está cambiando la vida todos los días, con lo cual es un trabajo que queda y que hay que hacerlo todos los días, y en Doncel tenemos una forma de trabajo que es siempre atravesada por la participación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, y proponemos que se escuche su voz y que se los haga participar en todas las instancias. Y esto que les decía, ¿no? Una participación, una escucha con incidencia, que es que las decisiones que se tomen después sean en consecuencia con esa voz que fue escuchada, ¿no? Y obviamente hay todo un trabajo de acompañamiento y de apuntalamiento de esa participación, que de forma espontánea a veces es muy difícil que suceda, ¿no? Entonces hay que estar fomentando y acompañando los procesos participativos, que sin lugar a duda surgen mucho efecto, ¿no? Bueno, también veíamos la participación en la exposición de las buenas prácticas que hizo María Julia, ¿no? En donde rigurosamente, una vez por mes durante la transición, digamos, durante ese periodo previo a tomar, ¿no es cierto?, esas medidas excepcionales, ojalá fueran, ¿no?, así, excepcionales realmente, como dicen su nombre, y esas buenas prácticas que permitían la participación amplia de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿no?, de los adolescentes que estaban en esa transición, en ese proceso previo, ¿no? No sé si vos, Julia, querés hablar con relación porque me parece que destacable esto, ¿no?, el poner la voz a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a los adolescentes, en los procesos que son tan cruciales, ¿no es cierto?, como, bueno, estos, en donde hay un conflicto familiar y hay una posibilidad de quedar fuera de la familia, ¿no? Algo que es casi impensable, ¿no? Pero bueno, sí, sucede. Respecto a esa autonomía progresiva no me explayé, bueno, porque tampoco teníamos tanto tiempo, pero sí comentarles justamente que si bien esos niños, niñas y adolescentes que estaban institucionalizados, y que era una medida excepcional realmente, una vez que estaban en la institución, inmediatamente yo iba con el psicólogo y el asistente social, porque hacíamos como un grupo de trabajo, psicólogo y asistente social tomaban un caso de abrigo, después teníamos el otro psicólogo, el asistente social, bueno, íbamos, conocíamos a ese niño abrigado o a ese adolescente, y durante esos 6 meses el trabajo también era con el psicólogo de la institución, porque nos interesaba mucho la comunicación, de saber cómo seguía, y la visita de que hacía el psicólogo de mi juzgado, que es un varón, porque yo tenía un varón y una mujer, iba y justamente le manifestaba de que desde el juzgado estábamos intentando de que volvieran con su familia, depende del caso, ¿verdad? O que un poco ya ir hablando y viendo de cuáles eran sus expectativas y sus proyectos, ¿no? Es decir, la mayoría de los chicos normalmente eran menores de 10, en donde no necesitábamos la conformidad para una adopción, pero sin perjuicio de ellos se hablaba, se les comunicaba, porque realmente también es horrible pensar que se los pone en una institución y pasa el tiempo y esos niños no saben en qué estado están, ¿no? Y en qué estarán pensando o proyectando respecto a mi vida. Entonces era un contacto como para que fueran sabiendo de que su caso nos interesaba y que estábamos buscando lo mejor para ellos, ¿no? Es decir, eso siempre se hizo, siempre. Muchas gracias, Julia. Diana.
Sí, un solo comentario. A medida que Andrés, perdón si te llamo por tu nombre, hablaba en cuanto a la necesidad de que haya estándares en nuestro trabajo, y también los comentarios de la doctora Abad con la necesidad de buenas prácticas. Los adultos que transitamos la vida de los chicos, muchas veces los jueces, o quizás los abogados, yo entiendo que ser abogado del niño también, somos uno de los pocos adultos que continuamos con ellos, muchas veces cambian de institución, cambian de escuela, cambian de familia, y hay muy pocas personas adultas que continúan al lado de ellos. Y esos chicos, dentro de esa terrible soledad, necesitan tener más adultos, más personas cerca. Les cuento una pequeña... Con la doctora Veloso compartimos, bueno, a mí me toca asistir y a ella juzgar y bueno, actuar en su rol de juez, una niña que ha estado institucionalizada mucho tiempo, hará 2 o 3 semanas, que tiene su carácter, digamos, ¿no? O sea, porque también trabajar con niños adolescentes, no hay un niño, hay muchos niños, hay muchos adolescentes, y es complicado, ¿no? Y en un momento me dice, fíjense, es una chica que ha pasado por muchas situaciones en los últimos 2 años, salir de institución, entrar, hospitalizar, bueno, de todo. Y mi jueza, ¿cuándo me va a hablar? Y bueno, No se 2 escucha días llega la notificación de un artículo 12 del derecho a ser oído. Le aviso, mirá que tenés audiencia, acordate. No, yo no quiero esa audiencia, yo quiero que me hable. Bueno, pero mirá que la doctora... ¿Ustedes entienden la diferencia bien marcada del cumplimiento del derecho a ser oído, digamos, estructurado entre derecho y deber, y esta cosa de que quiero ver a uno de los pocos adultos que en los últimos años... ha estado presente en su vida? Como sociedad me parece que es una cuestión que necesita una crítica muy importante, ¿no? Y por eso celebro, Nora, yo tampoco te conocía, sí de nombre. Ojalá, coincido con vos, que todo salga bien, nada más. Les comento justamente ahora pensando justamente en oír a los niños adolescentes, en estos 8 hermanos, la niña abusada especialmente pedía ser adoptada por una mujer, sola, no quería Bien. la figura paterna, de ninguna manera, es decir, no quería un hombre dentro de su círculo cercano, ¿no? Como cada caso, y realmente pudimos encontrar, porque justamente además había que buscar dentro de los postulantes una mujer sola, que además entendiera toda la historia de vida de esta niña, que era muy complicada, y es así como fue adoptada solita. De los 8 hermanos, fue adoptada sola, por una ingeniera agrónoma del jardín japonés, excelente, una maravilla. Cómo es tan importante la comunicación, aparte del equipo técnico del juzgado, de contarle toda la historia de vida a la postulante, porque tampoco le podemos estar contando una parte y no otra, porque no vaya a ser que entonces no quiera estar con esa niña. Hay que contarle toda la historia, porque si no realmente esa es una guarda preadoptiva que va a terminar mal. Y realmente fue una maravilla el encuentro de esta niña, todo lo que hizo esta ingeniera agrónoma. Realmente son de las cosas que más satisfacción da a un juez de familia. Cuando uno puede encontrar una familia para esos niños adolescentes, y pudimos, dentro de ese grupo de hermanos, ver
quiénes eran más afines, porque claro, a los 7 restantes no íbamos a conseguir nunca una familia, entonces tuvimos que ver dentro de las instituciones quiénes jugaban más unos con otros, así que no necesariamente eran los más chiquititos juntos, sino eran 2 más chiquitos con uno más grande, y tuvimos que armar grupos familiares y pedir a la Corte a través de un filtro, diciéndole que queríamos grupos familiares o postulantes que vivieran cerca, también porque nos interesaba que después tuvieran el compromiso de encontrarse. Imagínense que con 8 teníamos cumpleaños todo el año, así que era importante que todos estuvieran cerca, ¿no? Así que mucha satisfacción, realmente. Nada más. Muchas gracias, Julia, y creo que coincide con lo dicho también por Andrés, con relación a esto de promover la escucha activa de esos niños, niñas y adolescentes, y que es tan importante, ¿no? Para justamente generar ese vínculo y ese contexto donde los estándares de calidad, como también lo dijo Andrés, y de cuidado sean acordes. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé, Nahuel, si estás por ahí, si hay alguna otra consulta o pregunta en el chat. Sí. O sea, es que ahí tomo un minuto la palabra porque está Maribel Sánchez, ¿desde qué provincia? No me acuerdo. Chaco. Maribel es de Chaco, Chaco. ella es un referente PAE, Ella es una alumna, Andrés, de la UCI. Exacto, es una alumna ingresante de este año y que es referente PAE y está, bueno, en Chaco con los jóvenes. Hola Maribel, que ahí te leí en el chat. Sí, ahí la vi también. No sé, Nahuel, si querés compartir algo del chat que hayas visto o hay alguna pregunta. Sí, había 2 preguntas más que daban. Una la había hecho Geri Stiga, que preguntaba de cuánto tiempo se debe disponer para ser cuidador o cuidadora y si debe haber un día fijo semanal estipulado. Eso Sandra o Pablo, no sé. La vida entera, diría yo. No. Es que el ofrecimiento de figura como referente, como cuidador familiar, tiene un sentido de continuidad, de estabilidad para un niño o una niña, es brindarle una familia. Y aprovecho para reafirmar algo que decía Andrés también, la diferenciación con el programa de acompañamiento de egreso, que tiene que ver con una figura con un referente de acompañamiento en un proyecto de autonomía, que son distintas figuras y que ninguna invalida a la otra, digamos, son todas herramientas distintas y que tiene que ver con la necesidad de cada joven, de cada niño o niña. Hay quienes van por un camino de un proyecto de autonomía y hay que ayudarlos, y para eso está el programa de acompañamiento, y hay chicos y chicas que quieren una familia, que no pueden ser adoptados o no quieren ser adoptados, pero sí quieren una familia. Entonces son distintas herramientas, y el ofrecimiento de cuidador familiar requiere de estabilidad, requiere primero ser evaluado, ser capacitado, y después cualquier juez de la provincia de Buenos Aires puede recurrir al registro y seleccionarlo, como dije, como explicó Sandra también, con la figura jurídica más adecuada. Pero es tiene una carga de estabilidad que necesita cada niño o niña y que está buscando una familia, ¿no? Para mí, quiero agregar una cosa, Pablo, quizás lo que está preguntando, quizás él... A lo mejor entendí mal la pregunta, ¿eh? Un colaborador de un hogar, eso es otra cosa, ser un colaborador, ir una vez por semana, eso es bienvenido, por supuesto. Que sin lugar a dudas, pero no es esto que estamos contando hoy del registro de cuidador familiar. Este es un compromiso mayor, ¿no? Para tratar de darle una familia alternativa, un acompañamiento más estable. Muchas gracias a ambos y gracias, Nahuel. Creo que la pregunta que seguía también estaba relacionada con esto, ¿no? O no sé si tenía que ver con la formación. A ver si la tenés a mano. Sí, se refería a cuáles son los tiempos para ser elegido como cuidador. Igual se tuvo que retirar el alumno Sí. que había hecho la pregunta. Bueno, yo quiero decir algo que ya hay en este momento, más allá de que estamos arrancando con el registro,
ya hay cuidadores que están vinculándose, cuidadores seleccionados del registro, o sea que está funcionando. Los tiempos tienen que ver con las posibilidades de cada equipo, de cada juzgado, de hacer evaluaciones, porque se hacen evaluaciones y las conclusiones del equipo técnico, después resulta una resolución judicial que los considera, que los incorpora al registro. Pero esto tiene que ver con las posibilidades de los equipos técnicos de organizar las charlas y los encuentros, que se imaginarán con el tema de la pandemia fue muy difícil, está siendo muy complicado porque son virtuales hasta ahora, esperemos que ahora con el tema de la presencialidad se puedan empezar a hacer, pero eso va a variar mucho de las posibilidades de cada juzgado, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Lau, yo le había preguntado a Maribel también a ver si quería decir unas palabras, pero debe tener mala conexión. Sí, probablemente. No, Ahí está. estoy escuchando, la verdad que es muy interesante la difusión del programa que hacen y esta nueva figura que incorporan, porque si bien es distinto a lo que hacemos el referente afectivo en el PAE, es verdad que tenemos que pasar por una capacitación nacional, que generalmente en mi caso duró un mes, el acompañamiento seguido por un psicólogo y un trabajador social, que permanentemente nos iban explicando la ley y cómo ir a acudir en cada una de las etapas que tiene el adolescente en cuanto a su autonomía, y después presentar los papeles correspondientes, que implica antecedentes no penales, un currículum vitae, entre otros datos personales, y después esperar que el adolescente te elija o el adolescente que te asignen, ¿no? Pueden ser dos maneras distintas de llegar al adolescente o al joven que vas a acompañar. Y ahí el tiempo, la verdad que es la vida entera, porque es estar permanentemente haciéndole saber que uno está, no dejándole que ellos decidan, o sea, acompañar sin invadir, es lo que yo suelo decir. Estar en el momento que ellos te necesiten, pero sabiéndole que uno está presente siempre, en el horario en el que ellos gusten, sea de mañana, tarde, noche, no hay día fijo en esto. Y bueno, yo soy muy jovencita, a pesar de que tengo 28 años, y sin embargo yo soy referente de varios adolescentes que tienen este acompañamiento y están en la segunda etapa, porque sí reciben su asignación mensualmente, y es algo nuevo. La verdad que fui una de las primeras en este año que salió, que se capacitaron en nuestra provincia del Chaco, y ver que están haciendo paralelamente en otras provincias, es lindo, porque la realidad es la misma en toda Argentina, y bueno, qué bueno que pueda escuchar y conocer a otros profesionales que están en la misma temática. Muchas gracias, Maribel. Qué bueno, ¿no? Que haya jóvenes que se incorporan a este programa de PAE, ¿no? De acompañamiento para el egreso, así que buenísimo, buenísimo, y lindo tenerla también como alumna en la UCI. Bueno, yo creo que ya nos hizo la hora, ¿no es cierto? Porque se ha extendido la jornada, está riquísima esta jornada, pero bueno, hay que dejar esto y dejar conversación para la próxima. Nos vamos súper enriquecidos, creo yo, con esta jornada que propuso Mariana Rospide para la carrera de abogacía, en este proyecto, en este plan de pensarnos dentro de instituciones jurídicas mucho más humanas. Así que este intercambio ha sido fabuloso. Gracias, no sé, Diana, gracias Julia, gracias Pablo, gracias Sandra, y gracias Andrés por acompañarnos y por colaborar con nosotros en esto, ¿no? En esta tarea de sensibilización de los futuros operadores jurídicos que estamos formando acá en la universidad. Y también lo interesante, Lau, que siempre se plantean problemáticas y muchas veces vemos las estadísticas y demás, y bueno, también es lindo ver estas soluciones que se buscan a las problemáticas y cómo hay distintas formas de colaborar desde la comunidad también, ¿no? Y hacer red. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diana, gracias a todos. Chao, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Gracias. adiós.